Yo tuve un embarazo que fue un embarazo de riesgo. Me habían dicho que obligadamente tenía que hacer reposo. Durante ese mes que estuve de reposo, obviamente Facebook, etcétera, etcétera, mirando cosas, y aparece un perro que estaba en adopción. Y era la foto de una señora que no se le veía la cara, con Soplito en brazos, y decía que no me olvido más, soy viejo, soy casi ciego, tengo un soplo en el corazón y por eso nadie me quiere adoptar. Algo pasó cuando lo vi. Sabía que Soplito era distinto a todos. Se paraba enfrente del espejo y se movía como de un lado para el otro, como queriendo pasar al perro que estaba enfrente. Claro, nunca lo iba a poder pasar porque cuando él se movía para un lado el perro se movía y cuando se movía para el otro el perro se movía. Tenía comportamientos súper esquizofrénicos. Era por un lado distante, no porque yo quisiera, ¿no? Es como que él en algún punto marcaba esa distancia. Pero al mismo tiempo había un vínculo, digo, o un lazo invisible que hacía que ese vínculo fuera no distante, al contrario, que fuera como muy estrecho. A veces uno como asocia el amor o la relación súper linda a eso, a que un perro esté encima o que te dé un beso o que lo tengas a upa. Y bueno, con él era distinto, o sea, nunca lo voy a poder explicar con palabras. Sí, lo único que sí podías descifrar era que él estaba en paz cuando yo estaba ahí. Todo el mundo que lo veía pensaba que era un cachorro, porque tenía cara de cachorro, pero era un viejo, o sea, un perro recontra viejo. Entonces, nosotros lo jodíamos y le decíamos que era Benjamin Button, porque, o sea, era un viejo en el cuerpo de un bebé. O sea, una cosa preciosa. Nada, antes que llegara Soplito, mi único tema estaba como monotemática y con un pensamiento muy negativo de todo, o sea, sentía que la iba a perder. Obviamente que Soplito vino a ayudarme en esa etapa del embarazo y después llegó mi hija para ayudarme a seguir adelante cuando Soplito se me fue. Con el dejo de tristeza siempre de que siempre me pregunté, porque dentro de esa desorientación que él tenía es, bueno, ¿habrá sido feliz? ¿De verdad? Es porque nunca movió la cola. Era un perro que no movía la cola. Así que eso. Algo que nos dijiste en la pregunta antes, ¿qué pasó después de eso? ¿Cómo fue? ¿Por qué lo hiciste y qué pasó después? Yo estaba cansado y ya me quería morir. Y de repente me adoptaron. Cuando la vi a Julieta pensé, voy a ser un perro de nuevo. Tenía que cuidarla, había peligros, estaban esas sombras. Aparecían a las 16:04 al lado de la maceta, a las 22 debajo del escobillón, a las 19 en la esquina del puesto de diarios y sobre todo en los espejos y en los vidrios. Decidí ser su perro hasta que desaparecieran. Un día ella llegó a casa con un humano nuevo y chiquito. Yo no entendía cuando Julieta me hablaba, pero sé que hay momentos en que sentíamos lo mismo. Ya no me duele nada, pero creo que perdí el olfato. Después también, ¿qué pasó después de eso? ¿Cómo fue? ¿Por qué lo hiciste y qué pasó después? Ok. Eso me parece. Pero si querés, seguís vos con la tuya y después. ¿Pero estás grabando? No, ahora grabo. ¿Vos estás grabando? Ahí grabo.